impulsó, que es suspender la invitación a empresas israelíes a la FIDAE, ¿no es cierto? Esto ha provocado muchísimas reacciones, sorprendió a algunos, de hecho hay que decirlo, y el presidente, arguye lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza por parte de la ofensiva israelí después de los atentados de Hamas, ¿no es cierto?, de la ofensiva de Hamas. Y además hace parangón, digamos, con lo ocurrido en el gobierno anterior con la presencia de Rusia en virtud de la guerra en Ucrania. Esto, hay reacciones que son políticas, por así decirlo, y también hay reacciones que tienen que ver con una cierta preocupación respecto a los insumos que en materia de seguridad militar entrega Israel a las Fuerzas Armadas chilenas. Esto podría finalmente generar algún tipo de, no solo distanciamiento, sino... ¿Se puede comparar Rusia con Israel no desde los hechos, sino desde la relación estratégica que pueden tener dos estados? Mira, yo creo que lo complejo es que lo complejo si esto, más allá del actual gobierno, va a generar distancia entre los dos estados. Y si eso, y esto puede ser una decisión que el Estado de Chile puede tomar en virtud de un consenso, digamos, entre unas fuerzas políticas suficientemente amplias como para que esto sea una política de Estado y no de gobierno. Porque lo que puede ocurrir es que llegue otro gobierno y cambie absolutamente la posición, lo que es complejo. Yo creo que un tema bien debatible, pero lo que pasa es que si el Estado de Chile o el gobierno de Chile pone esos niveles de estándares, porque finalmente aquí el argumento, mira, las violaciones a los derechos humanos en el fondo inhiben cierto nivel de relación bilateral. No es ruptura de relaciones ni mucho menos, pero en algunos aspectos uno podría preguntarse qué va a ocurrir, por ejemplo, en el futuro con China, a partir de un dato bien relevante. Recordemos que en el caso de la región de Xinjiang, donde hay una minoría que son los uigures, que son perseguidos por China, esto está documentado ni más ni menos que por quien era comisionada de Naciones Unidas, digamos, de los derechos humanos, que era Michelle Bachelet, que lo último que hizo antes de retirarse ese cargo fue entregar un informe muy lapidario, muy duro contra China en materia de respeto a los derechos humanos en esa región, y por lo tanto, claro, se va a usar, digamos, con China, por ejemplo... Violación a los derechos humanos. Claro, se va a usar ese estándar, y esto significará algún tipo, no distanciamiento ni ruptura, pero algunos gestos hacia China en algunos aspectos bilaterales, ¿sí o no? Porque es lo que muchas veces aquí se lo preguntamos a más de alguna autoridad, ¿no es cierto?, de derecha. Respecto, digamos, a la mantención por razones prácticas de la relación con China, prácticas nos referimos económicas, ¿no es cierto? Pese a que voceaban fuertemente críticas a países de izquierda donde se violaban los derechos humanos, pero respecto a China eso se mantenía en silencio porque se privilegiaba la relación bilateral económica, ¿no es cierto? Incluso uno podría decir hasta la dependencia económica de Chile en algunos aspectos con el comercio con China. Ahora, sí, el pragmatismo de la política que a veces, digamos... Aníbal, yo creo que aquí el tema es mucho más profundo, creo yo, puedo estar equivocado, pero cuando tú tienes un desarrollo, por ejemplo, del sistema satelital, y que es una decisión de Estado, porque aquí esto trasciende incluso a comandantes en jefe, a los gobiernos. Michelle Bachelet no era particularmente cercana a Israel, nunca fue. Distinto Sebastián Piñera, que en sus dos gobiernos fue 2 veces, en cada gobierno estuvo en Israel. Estuvo visitando Jerusalén, incluso en el primer gobierno fue hasta Ramallah, reconoció el Estado de Palestina. Recuerde que eso ocurrió el año 2011, en marzo del 2011, la memoria no me falla en eso, y él reconoce el Estado de Palestina y se amplía la relación. Llega al gobierno de Michelle Bachelet y continúa con las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones es en el ámbito de la defensa, seguridad, salud, educación, alimentación, agua, y lo último que se había hecho que tiene que ver con el sistema satelital para Chile. Está bien, pero... No es lo mismo decir... Es que me entiendes que, bueno, que hay una diferencia, porque yo puedo decir como presidente, con Nivaldo, no quiero nada más con Israel, pero eso es un retiro que tiene que ser estratégico. No es que yo me levanto en la mañana y digo, ¿sabes qué? Vi las noticias. A ver, pero, ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, no, estoy de acuerdo. Tiene que haber inteligencia desde el punto de vista de la resolución. ¿Cómo cambio esto que va a afectar el desarrollo estructural del país? Porque cuando hablamos de desarrollo satelital estamos hablando también de la estructura futura del país. Está bien. Pero lo que yo planteo es que mi preocupación es otra. Si es el estándar tendría que ser con todo. ¿Cuál es la diferencia que ocurrió con Israel? Que hay una guerra. O sea,
abierta, digamos, en este caso, instalada en la Franja de Gaza. Lo que pasa es que tu argumento también entra en la lógica, o sea, en virtud de tu argumento, a China no habría que reprocharle las violaciones a los derechos humanos, porque finalmente hay una dependencia es que comercial. yo no estoy diciendo eso, Aníbaldo, es lo mismo que con China. Si llega el presidente mañana, Aníbaldo, y dice, no le vendemos más cobre a China porque es violador de derechos humanos, eso tiene un impacto dentro del país. Por supuesto. Ya la responsabilidad de un jefe de Estado es representar al Estado y es tomar decisiones que son calculadas. Entonces, lo que debería ser mínimo es un análisis muy profundo sobre dónde vamos a vender el cobre si no se lo quiero vender a China. Es que no, esta no es mi casa y yo hago lo que quiera. Es una estructura que tiene que ver, ¿le consultó a las Fuerzas Armadas sobre la implicancia? ¿Sobre los alcances? Porque todavía no sabemos lo que va a hacer Benjamín Netanyahu. De pronto van a retirar al agregado de defensa. Sí, pero a ver, esto no es una ruptura de relaciones, partamos por ahí. No, esto es un gesto en relación a una feria. No es más que eso. Sí, pero se da en medio, tú y yo sabemos que se da en medio de una señal de tensión que va subiendo. La primera señal de tensión cuando dejaron plantado al nuevo embajador, digamos que no lo recibieron en el Palacio de la Moneda. Pero es una escalada. No sabemos cómo va a terminar. Un desaire. No sabemos cómo va a terminar y probablemente esto va a tener consecuencias. Yo estoy de acuerdo contigo en este sentido que esto aparece, no voy a decir como un capricho, digamos, pero una decisión muy personal del presidente Boric, respaldado por sus fuerzas políticas, sí, claro, pero que no trasciende más allá y que por lo tanto acota el respaldo que esta política pudiese tener en el mediano, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo. Eso es cierto. Pero lo que yo digo que uno tiene la sensación que el argumento presentado por la actual administración para, en el fondo, enfriar a ese grado la relación bilateral también debiera ser exigible en otros casos similares. Y por lo tanto, uno podría decir esta administración queda casada y se le va a poder reprochar en algún momento que ante situaciones similares de violación a los derechos humanos o que se estimen violación a los derechos humanos, no se actúe de la misma manera. Y por lo tanto ahí puede surgir una especie como de animadversión en este caso frente a Israel que no esté dada por un dato objetivo, sino por una inclinación más bien personal. Y yo creo que ese es el flanco que queda abierto de ahora en adelante para el presidente Boric y su administración. Está bien, hay que pensar en el largo plazo, mediano plazo, pero a ver, las políticas de Estado, y Chile ha tenido políticas de Estado en materia internacional que han trascendido un gobierno, y para eso hay un consejo de cancilleres, etcétera. Bueno, uno tiene la sensación, y también está por una opinión personal, digamos, que la actual administración eso lo perdió. Vale decir, que ha optado por tener una política exterior muy de acuerdo a sus emociones o convicciones, pero sin buscar, digamos, un respaldo amplio, más allá de su coalición política, que permita que las decisiones que se toman hoy día sean más adelante mantenidas si es que cambia un gobierno, porque son efectivamente fruto de un consenso más amplio, digamos, que el de la administración que está en ese momento en el poder. Por ahora, efectivamente, nos han cortado las relaciones con Israel, pero este es un peldaño más en una escalada que, por cierto, no sabemos hasta dónde va a llegar.